Muy buenas tardes, ya estamos en una edición más de Cuadrante, hoy transmitiendo desde Palacio de Gobierno, aquí en cuarto piso, en el despacho del gobernador, con quien ahora pues nos reciben aquí en estas bellas instalaciones. Y hoy vamos a tener una entrevista con el secretario de despacho del gobernador, Alejandro Velázquez Mendoza, con quien vamos a tener pues una plática muy animada. Vamos a platicar de todos los proyectos que está llevando a cabo el gobierno del estado, ya casi a 2 años de iniciada esta administración, la primera de oposición en el estado de Hidalgo. Alejandro, muy buenas noches. Gracias, querido tocayo. Más bien ahora el bienvenido soy yo, porque estoy en el programa, pero yo estoy aquí en cocina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por visitarnos aquí en el despacho y sabes que siempre nos da mucho gusto recibirte. Oye, pues Alejandro, hemos visto una serie de acciones ahí. Hoy más que nunca hemos visto a la Secretaría del Despacho, que era una secretaría que estaba como siempre operando en lo bajo. Hoy lo vemos ya con una serie de proyectos, anunciando. Cuéntanos, recientemente tuvieron una certificación para la gente que nos está viendo. ¿De qué trata esta certificación? ¿Cuál fue el objetivo? Sí, justamente, qué bueno que lo tocas, tocayo, porque al final del día la Secretaría del Despacho, cuyo antecedente era la Secretaría Particular del Gobernador, pues no tenía un fundamento normativo, por ejemplo, en la ley. Cuando llega el gobernador del estado y rediseña la estructura de la administración pública, se crea esta secretaría como una entidad de apoyo que le allega información, que genera política pública, que genera vínculos con otros gobiernos estatales y al interior del gabinete, y que también tiene una finalidad fundamental: atender a la población con calidad, con cercanía, con dignidad. Y de ahí parte la necesidad de generar procesos, de que esta secretaría, esta entidad, tenga una razón de ser, pero con calidad, con dignificación de las propias personas que trabajan en esta secretaría. Y logramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015 en calidad e ISO 37001-2016 en antisoborno. Este es un sistema de gestión integrado que es avalado por un organismo externo al gobierno, desde luego, pero que se basa en estándares globales de atención a la ciudadanía. Entonces, este es producto, primero, del liderazgo del gobernador, porque él fue el primer magistrado presidente en el estado que certificó al Tribunal Superior de Justicia cuando estaba él en funciones, en calidad precisamente, y ahora nos encomendó hacerlo con este despacho. Entonces, en primer lugar es el liderazgo, la visión del gobernador, pero también un gran equipo de trabajo. Quiero decirte que esta certificación pues es el punto final de un proceso que tardó 1 año en generar los procedimientos, y hubo un equipo tan comprometido que venía sábados, domingos, a altas horas de la noche estaba trabajando, a tempranas horas de la mañana retomaba sus actividades, y fue un trabajo sumamente demandante, y es un reconocimiento también a esos servidores públicos que ponen todo el empeño y todo el esfuerzo por atender mejor a la ciudadanía. Secretario, preguntarte, se hablaba mucho de, bueno, al llegar esta nueva administración, hubo diversas investigaciones que todavía incluso están en proceso por el tema de la estafa siniestra. Hubo varias secretarías de las que no se escaparon a anomalías que hoy están siendo investigadas por las autoridades. En el caso del secretario del despacho se hablaba también de que se habían detectado un mal manejo de recursos públicos en la anterior administración. ¿Es cierto esto? Mira, nosotros no encontramos alguna irregularidad mayor que ameritara una sanción penal. Insisto, la Secretaría Particular era una oficina pequeña que atendía más que nada los temas personales. También de la generación de procesos y del fundamento normativo que ahora rige al despacho.
Y con el tema de la estafa siniestra, te digo, han sido procesados diversos exservidores públicos y no es un tema cerrado tampoco. Va a seguir el combate permanente a la corrupción, a la impunidad en toda la administración. Ese es uno de los compromisos del gobernador Menchaca. Pero no era, si bien era una oficina, tú ya me lo hablas, que tiene menos facultades que ahora, ¿no era una de las cajas chicas del gobierno? Mira, para afirmar algo hay que tener pruebas. Tú sabes que yo soy abogado y no me gusta generar cacerías de brujas. Yo creo en el derecho y en exponer los hechos. En este momento no tengo ninguna información que me pueda o que pueda yo afirmar en este momento, porque si no ya serían las denuncias presentadas, que hubiesen alguna malversación de fondos o de recursos, porque además el presupuesto era muy pequeño, prácticamente era para papelería. Y sigue siendo muy pequeño, además, te quiero decir. Pero con otras facultades. Con unas facultades administrativas, porque además nos hemos concentrado mucho en el capital humano, en los recursos humanos, en tener gente muy capaz, muy talentosa, que permite generar proyectos en esta secretaría sin la necesidad de contratarlos. Y eso ahorra al gobierno muchos recursos. Oye, vemos que hoy hay un cierto apoyo de Pemex al gobierno del estado, siempre ha habido apoyo de Pemex a los estados, sin embargo vemos que es más la movilidad incluso de apoyo, se pudieron repavimentar algunas avenidas importantes en la ciudad de Pachuca. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué es un gobierno morenista? ¿Si hay apoyo de Pemex o no se hacían las gestiones que se tenían que hacer? Es el estilo personal de las y los servidores públicos. En el estilo del gobernador nos ha pedido a todos los funcionarios públicos que vayamos más allá del presupuesto. Tenemos que ser proactivos, tenemos que gestionar con la iniciativa privada, con el gobierno federal, con los organismos económicos internacionales y ver de qué manera nos allegamos de recursos para la población. Entonces, eso es algo que nos planteamos seriamente en el despacho. Logramos con Petróleos Mexicanos en una alianza estratégica que nos donaran cerca de 250 millones de pesos en especie, entre asfalto y maquinaria, que ha sido presentada públicamente por el gobernador y tiene una razón de ser, mi querido Alejandro, porque no queremos que se desmantele nuevamente la infraestructura del gobierno, no queremos que se desmantele la maquinaria. Queremos que la población sepa cuánto tiene, cuál es el parque vehicular con el que cuenta el Estado, y es maquinaria propia. El gobernador del Estado ha instruido que el gobierno se equipe para dejar de depender de privados en contrataciones, en rentas. Tú ves, por ejemplo, la Casa de Gobierno en Revolución, que anteriormente era la residencia de los gobernadores. Bueno, se modificó el esquema y hoy son las oficinas de la Secretaría de Movilidad, y va a seguir habiendo oficinas en esos espacios públicos restaurados. Pero ya están operando. Ya están operando. Tú hoy vas a Revolución y ahí está operando la Secretaría de Movilidad. Y van a seguir operando otros organismos en esas instalaciones y en otras que se han recuperado, mi querido Alejandro. ¿Cuánto se ha dejado de pagar de renta de este tipo? Bueno, ya cambiaron las... Mira, ha venido a la baja, realmente es un dato que tiene la Oficialía Mayor, pero sí te puedo decir que hay un porcentaje importante de rentas que se ha dejado de pagar y que se va a dejar de pagar. El gobernador ha instruido que al final de la administración dejemos de pagar rentas, que el gobierno del Estado, sus inmuebles sean propios. ¿Eran de políticos estos inmuebles que se estaban rentando? Pues mira, era de diversos propietarios. Insisto, el tema es un tema administrativo que maneja la Oficialía Mayor, pero independientemente de quiénes sean los propietarios, se le generaba un gasto a la administración. Entonces lo que se tiene que hacer es reorientar ese gasto para las necesidades de la población. Por ejemplo, la pavimentación es un tema que tocábamos. Gracias a la gestión de Pemex hemos podido pavimentar 14 calles, incluidas las avenidas, una parte. Una parte se hizo con la donación de Pemex y otra parte la realizó la Secretaría de Infraestructura. Entonces, te quiero también adelantar una muy buena noticia. Pemex nos ha notificado esta semana que nos va a donar otras 4,000 toneladas de asfalto que vamos a empezar a aplicar inmediatamente que las obtengamos. ¿En dónde se piensan aplicar este asfalto? ¿Qué obras? Se está haciendo el análisis con la Secretaría de Infraestructura, sobre todo en las vialidades
más impactadas, más afectadas por el deterioro del tiempo o de los fenómenos naturales. Oye, recientemente decía el alcalde de Pachuca que se necesitaban algo así como 10,000 millones de pesos para quitar los baches de Pachuca. Pareciera imposible de repente bachear o rearreglar todas las calles de Pachuca. ¿Ahí le va a entrar el gobierno o será un tema del alcalde? Porque hemos visto que le entraron con unas calles, pero insisto, toda la Pachuca. Es un tema concurrente. Si bien el artículo 115 constitucional establece que es una facultad del municipio, el gobierno del estado no va a ser indiferente ante esa necesidad urgente y es una exigencia de la ciudadanía. Nosotros tan solo con las donaciones de Pemex hemos podido repavimentar 200,000 metros cuadrados, que no le ha costado al presupuesto del estado, esto es una gestión, más lo que ha hecho el propio gobierno del estado, porque yo ya te decía, una parte, por ejemplo, el Río de las Avenidas la hizo, se posibilitó con la gestión de Pemex, otra la Secretaría de Infraestructura, y la Secretaría de Infraestructura está invirtiendo en todo el estado. Hay un gasto de inversión de más de 2.500 millones de pesos, el más grande en la historia del estado, que se está aplicando en infraestructura, en todo el estado. Antes de irnos al corte, quisiera preguntarte, la Academia de la Transformación, cuéntanos para la gente que nos está viendo, ¿qué es la Academia de la Transformación? Es el servicio profesional de carrera, el primero en la historia de Hidalgo. Implementado ya con el tema de la transformación. Así es. Así es. ¿Qué avances se tiene ahí? ¿Hay algún cambio? Sí, mira, para empezar... Porque lo conocíamos como servicio profesional de carrera, pero ahora con el tema de la transformación, ¿hay algún cambio? ¿Le han aumentado algo? ¿Le han quitado algo? Sí, para empezar no existía. No existía el servicio profesional de carrera. No tenía un fundamento normativo. Cuando el gobernador envía la iniciativa de la ley orgánica que avala el Congreso del Estado, se le da facultades a 4 secretarías para llevar a cabo este servicio de carrera. El despacho, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Educación Pública y la Contraloría. Es una iniciativa que tiene como finalidad que desde el gobernador del estado, incluso acabando esta administración, se pueda tener claridad de los indicadores de este servicio, porque es para mejorar la atención a la ciudadanía, y con profesionalismo, con indicadores, con ciencia. Te quiero decir que en este mes se gradúan los primeros 560 servidores públicos que tomaron el primer diplomado en práctica gubernamental, que tiene diversos módulos entre marco normativo, entre contabilidad gubernamental, redacción de documentos, atención ciudadana. Entonces, se gradúan los primeros y fue obligatorio tomarlo, desde directores de área hasta el gobernador del estado lo tomó, también los secretarios. Entonces, es, digamos que predicar con el ejemplo. Además de que esta Academia de la Transformación ofrece una maestría en Derechos Humanos, se está proyectando una licenciatura en Administración Pública, y la intención es que es totalmente virtual y que los servidores públicos se acerquen como un mecanismo no nada más coercitivo y de obligación, sino también como una posibilidad que tengan para titularse, para estudiar un posgrado, para estudiar un diplomado y crecer profesionalmente, que eso también es una ventaja de trabajar en la administración pública, que puedan prepararse de manera gratuita. Oye, de manera muy rápida, en esta legislatura local han transitado ya casi 2 años, ya viene una nueva legislatura. ¿Cuáles son los proyectos, la agenda legislativa que van a abordar con los próximos diputados? Mira, primero que nada un reconocimiento a la legislatura que culmina, porque fueron muy receptivos con las demandas de la ciudadanía, con las propuestas del gobernador, y se pudieron enriquecer muchas iniciativas. La reforma electoral, por ejemplo, que incluso fue sometida a un examen de regularidad constitucional ante la Suprema Corte. Que es misógina, dicen, porque le van a negar a una mujer supuestamente que sea gobernadora 2 años. Eso es lo que se dice. Se tenían que empatar las elecciones. Entonces, en todos los estados se vivió un esquema similar de gubernatura de 2 años. Ahora, la Constitución ya establecía antes que si una coalición o un partido proponía a un hombre o a una mujer en la elección inmediata anterior, tenía que cambiar el género en la siguiente. O sea, eso ya es una cuestión que ya estaba establecida en la Constitución. Nosotros, ¿qué hicimos? Simplemente fueron empatar las elecciones. Pero no solo eso, también, por ejemplo, eliminar los consejos municipales, que le ahorró al erario 50 millones de pesos, por ejemplo, en la elección pasada. Y la Corte avaló la iniciativa. Entonces, fue un gran trabajo de legislativo a propuesta
del Ejecutivo con esta reforma, en donde fue un diálogo abierto, plural. También, por ejemplo, la ley de imagen urbana, muy importante, que el gobernador ha exhortado a que la empecemos a aplicar. Pero no el gobierno del estado únicamente, es concurrente, también con los municipios. ¿Y cuál es la finalidad? Pues que esta ley de imagen urbana nos permita embellecer y recuperar los espacios públicos. ¿Para qué? Para detonar el turismo, el desarrollo económico. No es posible que vayas entrando a un municipio y lo primero que veas es un deshuesadero, es un basurero. Tiene que haber una planeación mínima, pero sobre todo, frente a la cercanía con el AIFA, que es un gran potenciador del desarrollo en Hidalgo, nosotros tenemos que proyectar la imagen de un estado de vanguardia, que además ofrece una buena calidad de vida para quienes habitan en el estado. Y por ahí va la ley de imagen urbana también. Si me lo permites, vamos a ir a un corte. Sí. Secretario, regresamos contigo para el remate de esta entrevista. Estamos platicando con Alejandro Velázquez Mendoza, quien es el secretario del despacho del gobernador en el estado de Hidalgo. Vamos a un corte y regresamos. ¿Tienes entre 15 y 25 años? Participa en el 19º Concurso Nacional de Transparencia en Corto. Solo necesitas grabar un video de hasta 90 segundos con el tema uso de las tecnologías de la información y su impacto en la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Puedes participar solo o en equipos. Podrás ganar hasta 60,000 pesos. ¿Qué esperas? Tienes hasta el 6 de septiembre de 2024 para inscribir tu corto. Consulta las bases. Participa y gana. La Agencia Estatal de Energía de Hidalgo tiene una oportunidad que no puedes dejar pasar. Adquiere un calentador solar pagando solamente la mitad de su costo. Visita la página web https://energiaparaelbienestar.hidalgo.gov.mx. Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Inicié aquí en mi amasijo, ya voy para 60 años aquí en Huasca. Pues trabajábamos el bolillo, las conchas, las nubes, las novias, los elotes, las mordidas. El que venga a Huasca y no compre un bolillo quiere decir que no vino a Huasca. Publicidad auspiciada por el Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Los invitamos a que visiten el municipio de Mineral del Chico. La verdad es que es muy agradable la sensación que se siente aquí. Es un pueblo muy acogedor. Y en cuanto al restaurante, también los invitamos a que vengan a probar nuestros tragos, nuestras rojas, el café montaña, los huevos a la cazuela y a que vivan una experiencia agradable. Los esperamos aquí. Publicidad auspiciada por el Gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo. Regresamos a Cuadrante, estamos platicando con Alejandro Velázquez Mendoza, él es el secretario de despacho del gobernador en el estado de Hidalgo. Secretario, estábamos hablando hace un momento sobre las acciones que están implementando desde precisamente la Secretaría, que hoy se le dan más facultades, y precisamente en relación a ese tema, en este sexenio se le dan un poco más de facultades al secretario de despacho, es decir, tiene un poquito más de injerencia, más control, más, pues no sé si para la palabra intromisión en algunas otras áreas. ¿Qué tanto generó un celo político esto en el resto de los secretarios? Porque sabemos que hoy también tú estás al nivel de otros secretarios importantes en el gobierno del estado, que antes pues no tenía esta figura el secretario de despacho. ¿Qué tanto celo generó esto? Porque siempre se genera de repente un celo de que por qué a ese secretario le dan más poder, por qué a mí no, porque en fin. Mira, realmente yo estoy muy orgulloso de trabajar en este gabinete en donde hay personas con mucha experiencia, con mucha capacidad y con mucho talento. Y no ha sido una lucha de poder, más bien ha sido un esquema de colaboración permanente. A mis compañeras y compañeros realmente les reconozco mucho su trayectoria y soy muy respetuoso también de las decisiones que toman, porque todos han dado resultados extraordinarios. Entonces, el despacho no está para competirle a nadie, el despacho está para apoyar, y el despacho está para apoyar conforme a las instrucciones del gobernador. Tampoco somos todólogos, ¿verdad? No nos metemos en las cosas que no tenemos por qué. Cumplimos las instrucciones del gobernador y hasta ahí. No es el interés del despacho ser injerencista en las decisiones de las demás secretarías, y además hay tanto respeto por mis compañeras y compañeros de gabinete que jamás podríamos
ni siquiera atrevernos a cuestionar las decisiones que ellos toman, porque ellos son los especialistas en esas áreas. Entonces, celo no hay. Hay un gran compañerismo, un gran trabajo de equipo y hasta podría decir hasta una hermandad, porque al final del día somos compañeros de trabajo y queremos lo mismo todos, que le vaya bien a Hidalgo. Oye, vimos que uno de los actores principales en el gobierno y que resultó ser más mediático fue Santiago Nieto, que por cierto deja la administración para ser candidato, será senador. ¿Qué tanto le pegó al gobierno hablando mediáticamente y hablando de trabajo coordinado? Porque vemos que Santiago Nieto de repente como que agarraba el tema, sobre todo temas de seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué tanto le pegó mediáticamente al gobierno el hecho de una salida como una figura como Santiago Nieto? Pues mira, el doctor Santiago Nieto tiene su prestigio y su trayectoria personal. Fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero además de ello ha sido magistrado electoral, fue fiscal especializado en delitos electorales, era una figura nacional con mucho prestigio además y a quien le tenemos mucho respeto. Pues mira, él tomó una decisión de ser candidato en Querétaro y eso obedeció a que saliera del gobierno. Yo te quiero decir que él hizo un gran trabajo. Con la estafa siniestra él comenzó a generar las investigaciones y después encabezó los procesos. Entonces, el doctor Santiago Nieto estoy seguro que va a tener alguna otra responsabilidad por su trayectoria, por su conocimiento, y aquí le tenemos respeto, cariño y aprecio porque además tuvimos la oportunidad de coincidir con él en el gabinete. Oye, el tema precisamente de la seguridad, hablando, lo comentábamos hace un momento en el corte, pareciera que otra vez los actos violentos están destacándose en algunos municipios que han sido problemáticos desde hace varios años. Uno es el Valle del Mezquital, la región de Tula, otra vez vemos homicidios, vemos ejecutados. ¿Está ganando otra vez terreno el crimen organizado o la delincuencia en el estado de Hidalgo? Mira, la inercia nacional a veces impacta a los estados, es un problema que se discute a nivel federal, por eso se plantean reformas importantes. Al Poder Judicial es una de las reformas, precisamente por esta intención de que se generen los mecanismos institucionales para combatir al crimen. Yo te compartía ahorita fuera de la transmisión que el gobernador del estado ha propuesto y ya se ha presentado una iniciativa en el Congreso Federal para modificar el artículo 73 constitucional y darle a los estados la facultad de combatir el robo de hidrocarburos. Es una facultad muy importante porque va a permitir que la procuración y la impartición de justicia ahora sí sea concurrente con la federación. Entonces, combatir el delito entre todos los órdenes de gobierno va a permitir que se reduzca la impunidad. No se trata de aumentar ni las penas, ni de aumentar tampoco la fuerza en las calles, el estado de fuerza, se trata de reducir la impunidad, Alejandro. Y para reducir la impunidad necesitamos los mecanismos institucionales y necesitamos las modificaciones normativas, que en este caso es una modificación al artículo 73 constitucional. Ya la ha presentado el senador Monreal, el gobernador fue un impulsor importante, lo comentó con el senador Monreal, lo ha comentado con la doctora Sheinbaum y esperemos que entre en este paquete de reformas prioritarias. Eso nos daría las herramientas a los estados para poder combatir un flagelo tan grave como es el robo de hidrocarburos, que además genera otros delitos. Tener las herramientas institucionales. Oye, precisamente el tema del huachicol, que vemos que es muy grave, ya al grado también que la propuesta del gobernador es que los estados puedan combatirlo, se ve que sigue presente todavía, incluso no sé si se agravó, ustedes me traen las cifras. Sin embargo, esa fue una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador. Él dijo, así como cuando dijo también que llegando se iba a acabar la corrupción, dijo que íbamos a tener un modelo de salud como el de Dinamarca, ahora dijo que cuando se vaya, y así se va alargando. El tema del huachicol también fue una promesa de campaña de Andrés Manuel, dijo, en mi gobierno no va a haber huachicol, pero vemos que hay regiones prácticamente sometidas por los huachicoleros. Fracasó ese combate que prometió el presidente en el tema del huachicol. No diría que fracasó, conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, conlleva fortalecer instituciones. Por eso se ha planteado también fortalecer la Guardia Nacional.
Se ha planteado dotarle de otras herramientas que permitan eficientar el combate, no solamente es ilícito, a los demás ilícitos. Yo te quiero decir que aquí en Hidalgo se ha hecho un trabajo extraordinario desde el Gabinete de Seguridad que lo dirige el gobernador, desde luego, que lo coordina el secretario de Gobierno, está el secretario Neri, está el procurador del Estado, porque se ha reducido en el acumulado anual el robo en Hidalgo. Hemos bajado de ese deshonroso primer lugar, y no es un tema mensual, es un tema de acumulado anual. Hemos bajado 3 lugares cuando menos en el robo, en el combate al huachicol, que es el delito que más nos impacta, digamos, es el de más alto impacto que prevalece en el Estado. Entonces, hay un compromiso muy serio de parte del gobierno del Estado por reducir ese delito, pero también ese compromiso no únicamente pasa por los operativos, insisto, también se trata de arrastrar el lápiz y de proponer este tipo de reformas como la que el gobernador ya a través del senador Monreal, presentado ante el Congreso Federal. Oye, para asumir esta propuesta me parece interesante de asumir el combate al huachicol, pero ¿no consideras que primero se tendrían que limpiar las policías? Porque se habla mucho de esa complicidad, no solamente de la Guardia Nacional, del Ejército, sino de las mismas policías locales que son los más cercanos a este tipo de incidentes, que están inmiscuidos y en complicidad con los presuntos huachicoles. ¿Se deben limpiar las policías de Hidalgo, las policías municipales? Mira, las y los policías hacen un gran esfuerzo. Sí, porque también no todos son malos, hay que decirlo, también yo creo que hay policías buenos, pero también como en todos lados hay buenos y malos. ¿Se deben de limpiar las corporaciones? Mira, se deben de profesionalizar, se deben de certificar, debe haber mecanismos de control, pero sí hacerles un reconocimiento también, porque todos los días salen y se juegan el pellejo, Alejandro. Y lo podemos decir desde esta oficina, desde este espacio, pero el estar en campo combatiendo a los delincuentes, ese es otro rollo. Entonces, sí hay que certificarlos, y en eso está justamente concentrado el gobernador y el secretario Neri, en certificarlos. Hay una propuesta muy importante que ya lo estará anunciando el secretario Neri para certificar a toda la policía estatal, empezando con la policía estatal y después las policías municipales, porque también la certificación es cara, implica no solamente un recurso económico, sino también generar cursos y generar esquemas académicos para los policías. Entonces, el secretario Neri está muy comprometido en ese tema, es un policía de carrera, lleva muchos años en esta formación policial, y se va a estar anunciando. Sí hay que limpiar las policías, pero también hay que reconocerles su gran trabajo por el Estado. Secretario, en otros temas vemos que hoy también hay otros temas complicados que han generado malestar social, inconformidad social. El tema del agua está complicado en muchos estados de la República, Hidalgo no es la excepción. Sin embargo, más allá de eso, también vemos que hoy por cualquier incidente ya la gente bloquea, cierra carreteras. En los últimos meses hemos visto las vialidades desquiciadas y pareciera, o al menos es la percepción de este lado, que de repente no hay una reacción inmediata, al menos en el tema negociador del gobierno. Ya le tomaron la medida a la gente, a la sociedad, al gobierno de Hidalgo, para decir, pues vamos a bloquear, de esa manera nos van a hacer caso. Mira, en primer lugar, las demandas legítimas que tiene la ciudadanía nunca van a ser reprimidas, jamás. Desde el gobierno del Estado hay una claridad que tenemos que escuchar a la gente, por eso es primero el pueblo. Entonces, nunca va a haber represión. Lo que sí va a haber siempre es diálogo. Por ejemplo, con el tema del agua, que es un problema global, producto del cambio climático. Lo que ha venido ocurriendo es que el gobierno ha estado invirtiendo cientos de millones de pesos en infraestructura hídrica, y han disminuido además los bloqueos por el agua. Afortunadamente ha estado lloviendo, pero también obedece a que ya se han puesto en operación pozos, ya se está rehabilitando, por ejemplo, el acueducto Telles, con una tecnología además europea que nos permite ya no abrir, por ejemplo, las calles o las vialidades donde pasa el acueducto, que es un acueducto que tiene más de 60 años. Es una tecnología que permite recubrir el ducto internamente y prevenir las fugas, porque alrededor del 40% del agua se va en las fugas. Entonces necesitamos rehabilitar la infraestructura hídrica. El tema del acueducto nos va a permitir
crecer digamos, el tandeo del agua a la zona metropolitana alrededor de 300 litros por minuto. Entonces va a haber una mejora en la atención. Y así tenemos que ir con cada una de las causas del por qué la gente sale a manifestarse a las calles. No reprimirlos, escucharlos y resolver. Oye, hablábamos hace un momento de los avances, ya que ha habido este gobierno ya casi 2 años, pronto se viene ya el informe. ¿Cuáles son los pendientes hasta este momento que todavía al gobierno le falta atender? Hay muchos, yo creo que finalmente en el tema de gobernar son muchísimos los pendientes, pero de pronto tú que me dirías cuáles son los pendientes más urgentes hoy a atender. Mira, por ejemplo, en el tema legislativo, que como tú sabes, el despacho ahora tiene esa responsabilidad, ese vínculo con el Congreso del Estado derivado de las facultades que están en la ley orgánica, es sacar adelante el paquete anticorrupción. Dotarnos de las herramientas institucionales legales para combatir la corrupción, ir contra las empresas simuladas que permitieron, facilitaron la estafa siniestra. Ese es un pendiente con la siguiente legislatura. También el tema del gobierno digital. Se están haciendo alianzas importantes con las entidades federativas a través de la Oficialía Mayor, que es el organismo encargado tiene el tema de innovación tecnológica, y también con el gobierno federal. Y ahora que este va a ser un eje central del gobierno de la doctora Sheinbaum, seguramente vamos a poder generar los mecanismos para que al término de la administración podamos utilizar la tecnología, por ejemplo la inteligencia artificial, ocuparla en generación de políticas públicas y también utilizarla para resolver problemas cotidianos. Oye, secretario, pues ya el tiempo se nos ha acabado, estamos a punto de cerrar esta entrevista, hablando un poco del trabajo, lo que tú ya dijiste, no me dices, no hay solo político entre los secretarios, hay un trabajo coordinado. Alejandro Velázquez, sabemos es muy cercano al gobernador, es el secretario consentido del gobernador, Alejandro Velázquez. Mira, todos somos secretarios cercanos al gobernador. Sí, pero unos más que otros. Mira, al final del día todos tenemos nuestras propias responsabilidades, nuestras obligaciones, nuestras facultades. Y yo te diría que aquí no hay preeminencia de un secretario sobre otro. Todos somos compañeros y todos tenemos la misma confianza del gobernador. Oye, pues muchísimas gracias, secretario, por estos minutos para el cuadrante, para la gente que te está viendo, que te está viendo acá ya. Muchas gracias. ¿Cuál es tu mensaje final para la ciudadanía que nos está viendo a través de este programa? Acérquense al despacho del gobernador. Aquí tenemos los mecanismos, las personas y todo el entusiasmo para apoyarles a resolver las problemáticas que tienen. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ti. Fue Alejandro Velázquez Mendoza, el secretario del despacho del gobernador en el estado de Hidalgo. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias en favor de su atención. Nos vemos aquí la próxima semana con más invitados en Cuadrante. Muy buenas noches.